Hola, bienvenidos a Luces en el Sendero. Yo soy el doctor Alberto Vázquez. Hoy queremos invitarlos a un tema sumamente interesante, tras los pasos de Merlí. Merlí, el tema de una serie de televisión que todos vimos acerca de la filosofía y esa forma tan amena de tratar los temas que en algún momento son un poco difíciles al hablar de la filosofía, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso que se le olvidó un poco a Merlí hablar, que es desentrañar un poquito más la historia, desentrañar un poquito más los conocimientos de la filosofía y cómo llevar esa filosofía no solamente a una serie de televisión, sino a nuestra vida práctica. Y entonces vamos a saber qué es la filosofía, para qué sirve, cómo vivirla. Recuerden que el personaje de Merlí era un personaje directo, era un personaje claro, un personaje controversial, pero sobre todo pensante. Y entonces vamos a llevar esa historia de la filosofía a nuestra vida diaria, a nuestra mesa, a nuestra cama, con nuestros hijos, con nuestra familia, y cómo vivir la filosofía de una forma clara y directa. Pero, ¿qué es la filosofía? Filosofía es el arte de cerrar los ojos y de abrir la mente. Es la búsqueda de las grandes preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. Las raíces etimológicas nos dicen que la palabra filosofía nace del griego philos, amor, y sofía, sabiduría. Así que es amor a la sabiduría. Y no es otra cosa que el intento del hombre por saber y por explicarse en uso de razón su situación en el universo. Rodeado en el principio de obscuridad, ignorante respecto a todo, temeroso de todo lo que le rodeaba, el ser humano le fue perdiendo el miedo a las cosas en cuanto empezó a razonar. Y antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, en tabúes rituales y tribales, y en explicarse en todo en base a los llamados mitos. Así, de la mente del hombre nacieron toda clase de superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra o de devorar a la gente, dueños del mundo y del universo desconocido. Antiguamente la mitología era la única verdad para explicarse todas estas cosas misteriosas, y solo cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue que nació la filosofía. Bien, y entonces vemos que la filosofía no comienza ahí donde en la serie Merlí empieza con los peripatéticos, sino empieza con la era precristiana, es decir, con los griegos. Y entonces los griegos empieza la historia de la filosofía con Tales de Mileto. Y después viene ya Pitágoras. Pero para poder entablar esa idea cronológica de la historia de la filosofía, pues tendríamos que hacer ese seguimiento para poder entender acerca de cómo llevar la filosofía a nuestra vida práctica, a la escuela, a mi trabajo, con mis amigos. Y entonces lo vamos a hacer de esta manera. Cuando nos levantamos por la mañana, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Bueno, pues Pitágoras y Platón y Sócrates y Aristóteles y Kant y Plotino ya habían hablado acerca de eso. Y nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es pensar en cosas felices. ¿Para qué? Para atraer esas cosas felices a nuestra vida. Es decir, somos lo que pensamos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es tener pensamientos felices, pensamientos positivos. Entonces mi primer pensamiento será, ahora que salga el sol, en el primer rayo de luz, voy a pensar en cómo voy a estar feliz en mi trabajo, cómo voy a platicar con los amigos del trabajo de las cosas que he aprendido últimamente, qué voy a compartir con mis amigos de la escuela ahorita que llegue. Esos pensamientos positivos que hacen que las cosas cambien, porque si somos lo que pensamos, entonces hay que llevarlo a la vida práctica. Elegir los colores de la ropa que me voy a poner y que sean colores felices para mí. Y entonces también voy a poner a lo mejor un poco de música que me haga sentir feliz. Y además también voy a poner, no sé, a lo mejor cerca de mí algunas frases que me hagan sentir bien y que me sienta feliz. Y si tengo mi agenda o si tengo mi diario que voy a escribir hoy inicio un día feliz.
Y entonces así es como iniciamos nuestro día feliz, con nuestros pensamientos y lo llevamos a la vida práctica. Bien, y ahora ya que tenemos pensamientos felices, nos vamos entonces con la parte de la parte práctica que nos hablaba Pitágoras. Pitágoras es un filósofo muy interesante porque nos habla de dos clases de filosofía. La filosofía práctica, exotérica, y la filosofía esotérica. Sí, yo sé que de repente el oír la palabra esoterismo nos cuesta un poquito de trabajo tratar de entenderlo, pero la palabra esoterismo viene de un conocimiento interno, por ejemplo, de un edificio. Si nosotros queremos creer que el edificio es nada más pintura y vidrios, no. Detrás de esa pintura y vidrios hay una estructura que sostiene a ese edificio. Y esa estructura se le llama la estructura esotérica del edificio. Entonces los ladrillos, las traves, las varillas, esa es la parte esotérica. La parte exotérica, entonces vendrían siendo los vidrios, la pintura y la fachada de ese edificio. Pero bueno, Pitágoras nos hablaba de esa parte filosófica que es la parte esotérica. De esa es la que vamos a hablar un poquito más adelante, porque la parte esotérica es lo que realmente le da sentido a nuestras vidas, porque es el mensaje, es el resultado final de las cosas que sí estamos haciendo. Pitágoras tenía unas leyes o unos ritmos que marcaba a todos sus discípulos. Se los voy a leer. Pitágoras decía que primero que había que castigar con severidad a nuestros hijos, sean culpables de la muerte de un animal, así sea un insecto, porque el homicidio se inicia así. Decía también Pitágoras que la filosofía consiste en estar de acuerdo consigo mismo. Es decir, cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que estamos realizando, entonces podremos ser felices. 3. Decía que había que ser sobrio en el cuerpo, muy grueso enflaquece el alma, y que no deberíamos hacer de nuestro cuerpo la tumba de nuestra alma. En el 4 decía que no deberíamos de dar la mano enseguida y que nos mantuviéramos en la duda abstenerse. 5. Las mujeres son débiles porque ellas no cuentan más que con el corazón para sostenerse y el corazón es frágil. Pero en este caso estaba hablando no solamente de las mujeres, también hablaba de los hombres. Hablaba que también el corazón, que es esta parte de los sentimientos, y el razonamiento a veces no se llevan muy bien. 6. Perdónalo todo a los demás y tú no te perdones nada. 7. No aspires jamás a la vanidad de ser rico, porque contribuirás a que hubiese pobres. Esa era parte de las máximas que tenía Pitágoras para con sus discípulos. Pero además, para que no se crea que Pitágoras era solo un místico, él fue el primero en declarar que la Tierra no era el centro del universo y que además era que todos los planetas estaban habitados. Recuerden que Pitágoras tenía muy clara la idea de que había que esforzarse para llegar al conocimiento. Sí, había que buscar la manera de encontrar la forma de sacar lo mejor de las personas. Y entonces lo que él hacía en su escuela de pitagórica era poner alrededor de su escuela muchos letreros que decían atrás los profanos. Entonces aquella persona que se sentía un poco profana, pues de plano no llegaba, ¿sí? Los que se llegaban a colar por ahí, entonces lograban pasar la primera prueba y llegaban a tocar la puerta de la escuela de Pitágoras, a la cual pues le abrían los discípulos que ya habían sido probados de alguna manera. Cuando llegaban ahí les preguntaban, ¿y tú a qué vienes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que estás necesitando en tu vida? Y entonces lo pasaban a unas gradas para que él expusiera su necesidad de poder vivir la experiencia de estar en la escuela de Pitágoras. Pitágoras, escondido detrás de unas cortinas, él oía todo lo que pasaba en ese lugar. Y entonces todos los discípulos preguntaban a los nuevos, ¿y qué buscas? ¿Y qué es lo que quieres? Y entonces los discípulos decían, bueno, pues es que yo vengo a buscar el conocimiento, o vengo a buscar la sabiduría,
o me han dicho que por aquí uno se llega a encontrar a sí mismos. Y entonces los discípulos se burlaban de ellos, ¿no? Les decían, no, tú no sirves, no, tú para qué quieres entrar a esta escuela, no, mejor regrésate a tu pueblo. Y entonces muchos de ellos, descorazonados de esa manera de tratarlos, se regresaban y se salían. Pero los más persistentes, no, los más persistentes se quedaban. Y entonces Pitágoras veía quién era el que tenía el carácter más fuerte para lograr traspasar esas críticas tan mordaces de sus discípulos probados. Una vez que llegaban a pasar esa prueba, entonces llegaban a la prueba de caverna. Y la caverna era un tipo de lugar medio tenebroso donde había un pozo con unas gradas, con unas escaleras que bajaba. Y entonces cuando llegaban los discípulos de Pitágoras y llevaban al nuevo, lo llevaban a la orilla de ese gran pozo y le decían, bueno, pues mira, ese pozo ha de medir unos 40 o 50 metros de profundidad, por lo tanto, si tú te caes de aquí, pues seguramente que te matas. Entonces ten cuidado, porque allá abajo tienes que recoger una piedrita que nosotros hemos dejado para que tú la traigas para acá y entonces compruebes que verdaderamente bajaste hasta abajo. Y entonces esos discípulos empezaban a bajar poco a poco y sí, efectivamente había una especie de escalera tallada en la piedra y cuando iba bajando, de repente se oían unos gritos y decían, te vas a caer, tú no sirves para esto está muy resbaloso, es muy difícil, vas a morir. Y entonces a los que tenían el corazón un poquito más débil, pues salían de ese lugar corriendo despavoridos porque no querían saber nada de eso. Obviamente el pozo no era tan profundo, tendría máximo 6 metros, 5 metros, pero en la oscuridad parecía que tenía 500. Muchos de esos discípulos pues terminaban yéndose de la escuela de Pitágoras. Los que lograban llegar al final se daban cuenta que ni era tan hondo y ni era tan difícil. Lo único que tenían que hacer era controlar sus emociones. Una vez que lograban pasar por esa prueba, digamos, pitagórica, otra de ellas, de esas pruebas, era la prueba acusmática. Y la prueba acusmática significaba que había que estar en silencio durante un año completo, donde no tenían que hablar, para nada. Porque la consigna de llegar a la escuela de Pitágoras era que ellos llegaban a aprender, no llegaban a cuestionar nada. Y entonces, como ellos no sabían, tenían que callarse para poder aprender. Y una vez que aprendieran, podían entonces cuestionar. Mientras tanto, se debían de mantener en silencio. Así, cada uno de los discípulos iba pasando por diferentes pruebas. El chiste que llegaba un día donde todos llegaban a un punto donde iban a conocer a Pitágoras. Y entonces obviamente ya habían oído hablar de la filosofía, ya habían oído hablar del conocimiento, habían oído hablar del cosmos, habían oído hablar de la verdad, acerca de la mentira, acerca de la muerte, acerca de la vida. Entonces ya tenían un concepto más o menos claro de qué se trataba la idea filosófica de Pitágoras. Y entonces cuando llegaban a conocer a Pitágoras, Pitágoras se presentaba ante sus discípulos y sacaba un gran pizarrón donde con una tiza pintaba 3 puntos. Y entonces se acercaba a los discípulos que iban a ser aceptados y les preguntaban, a ver, ¿tú qué piensas que es lo que acabo de hacer? Y entonces veían los 3 puntos muy enigmáticos y muchos decían, bueno, pues es que es la divina providencia o es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o es los 3 principios de la filosofía esotérica. Y así, cada uno decía sus propios argumentos de lo que ellos creían que eran esos 3 puntos. Pitágoras dejaba que todos ellos hablaran, al final se sentaba y les decía, no, esos son solo 3 puntos. Entonces habría que ser, dentro de la filosofía, muy, muy objetivos. Y eso es parte de las cosas que Pitágoras enseñaba en su escuela pitagórica. Como vimos, la filosofía no es nada más de pensar,
La filosofía es de llevarla a la acción. En esta vida que estamos viviendo, que es todo correr, que todo pararse temprano, bueno, pues la idea es la filosofía llevarla a la parte práctica, donde aprendamos a ser un poquito más introspectivos con nosotros, a pensar un poquito más lo que tenemos que hacer y que decir, qué es lo que podemos compartir con los demás y observarnos también a nosotros para ver si la relación que tenemos con nosotros mismos va en relación también con la parte filosófica que nosotros hemos decidido vivir. Por supuesto que esto es nada más como el inicio de lo que nosotros queremos hacer con este canal en los videos. Tenemos la posibilidad de ver diferentes temas. Vamos a estar viendo temas de esoterismo, psicología, vamos a ver temas acerca de la historia, vamos a ver temas importantes sobre personajes de la historia importantes en nuestra vida. Y si te gusta este video, bueno, pues compártelo, dale like y suscríbete a nuestra página. Con gusto vamos a leer todos los comentarios. El tema de Merlí es un tema que nos da para mucho y entonces seguramente seguiremos hablando de este personaje controversial porque nos hizo pensar y nos hizo traer nuevamente a la vida actual la filosofía que en algún momento en las escuelas, en muchas escuelas, ya no se maneja, ya no la utilizan y necesitamos reivindicar la idea de la filosofía en nuestras vidas. Y se quedan con nosotros y se quedan también con la frase de esta vez y que quiere decir: el buen hombre y el sol hacen el nuevo día. Los esperamos la próxima.